para entrar en materia, porque no quiero ser descortés con mi invitado, con quien estoy no solamente muy agradecido, sino también muy contento de tenerlo en cabina, de tenerlo aquí en casa. Por primera ocasión, Carlos Frías Martínez, él es director de Smart Apps, investigación de mercados. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Alejandro, un gusto, gracias por la invitación. El honor es mío, el que nos hayas invitado a compartir lo que traemos para ustedes, para el auditorio. Un saludo a toda la audiencia y bueno, pues encantado de estar contigo primera vez, esperemos muchas. Que sean muchas, por favor, Carlos, porque pues hoy por hoy hablar de las encuestas no solamente es importante, sino pues hablar de ellas es hablar de actualidad. Siempre lo ha sido, pero como que siempre estaba dentro del rango de especialidad, ya sea que eras político o medio de comunicación, te interesaban y mucho las encuestas, más allá, pues solamente los datos que podrías ver publicado en alguna primera plana. Pero hoy, con la llegada de Morena y esta forma que implementaron de preguntarle al pueblo, que así lo han denominado, pues han llegado a ciudadanizar esta temática a tal grado que hoy todos hablamos de encuestas. Sobre todo porque en un proceso electoral 2024, Morena ha implementado lo que ha denominado esta pregunta a nivel ciudadano para determinar cuáles son, ya no digamos sus candidatos, sus precandidatos en procesos internos. Esto pone de manifiesto no solamente la importancia de la encuesta, sino también de que pues, el tema político está cambiando en la República Mexicana, lo que nos obliga a nosotros como ciudadanos a poner especial énfasis en la importancia de las encuestas. Cuando abordaba esta temática, y quiero comenzar por ahí, Carlos, si tú me lo permites, me llegaba una denuncia ciudadana del municipio de Atlacomulco, en donde me dicen que pues hay políticos que están pagando encuestas para tratar de posicionarse en el ámbito público, es decir, poner una encuesta donde yo salga muy bien posicionado y pues con eso granjearme la intención pública. ¿Las encuestas las ganan quien las paga, Carlos? Es una gran pregunta, Alejandro. Sí, sin duda, como tú bien dices, en estas épocas las encuestas tienden a tener más popularidad, siempre están presentes, pero obviamente en un periodo electoral este es el tema, ¿no? Y como bien dices también, el hecho de que Morena haya buscado que este proceso democrático de las encuestas le dé más peso a su decisión del precandidato, pues las pone más en moda. Esta pregunta de tu auditorio es muy especial y muy particular. Este tema de que quién gana las encuestas, quién las paga. Realmente es una situación muy particular porque al final del día el proceso de las encuestas es un ejercicio matemático, estadístico, que lo que busca es tener una muestra que represente de la mejor manera a una población. Claro. Sin embargo, esto de cómo cada empresa que lo hace tiene ciertas maneras para poder hacer ciertas situaciones y poder, de alguna manera, si tú lo dices y como el público lo entiende, poder hasta cierto momento amañar los resultados. ¿A qué me refiero con esto? Si una casa encuestadora o un político sabe que ciertos territorios, ciertos segmentos son un segmento a favor, obviamente esta muestra, que tendría que ser una muestra muy homogénea, puede tener cierta carga hacia esos segmentos. ¿Y qué va a pasar? Que el resultado al final del día va a ser favorecedor. Definitivamente no es que esté amañada, o sí podría ser, no podría meter las manos al fuego de que no lo sea, pero de una manera muy sistemática, de una manera muy metódica, podrías llevar a que el número te sea favorecedor y aún así decir que tu encuesta está bien hecha. Tendenciosa, pues. Tendenciosa totalmente, al obtener una muestra que realmente no está representando a la población. Tengo que aquí hacer una mención particular de un muy buen colega y amigo mío, Héctor Villaseñor, con el que trabajé y compartí en Ipsos mucho tiempo, que nos dedicábamos todas las encuestas. Y nos decía, esto de las encuestas es como tomar una muestra de sangre. Al final del día tiene que ser representativa de la persona. Para hacer un análisis no vas a tomar toda la sangre de una persona, sino tomando una muestra tiene que ser representativa. Eso tendría que ser una encuesta normal. Todas las gotas tendrían que representarte. Exactamente. Una encuesta no representativa puede tener una tendencia, puede tener ciertas condiciones para que pueda favorecer o no a un candidato. Eso es definitivo. De aquí pues deriva esta interpretación de la encuesta, ¿no? Porque también muchas veces nos quedamos, sobre todo cuando se empieza a popularizar el sentido y se empieza a ciudadanizar este ejercicio y empezamos a ver que pues van a un territorio y encuestan pues a 10 personas, a 100 personas y ya con eso pues tienes una muestra y nos quedamos pensando,
¿Es suficiente? Claro. ¿Es suficiente el universo Sí. de preguntas y el universo de ciudadanos que se está consultando para tener la certeza de que ese es pues el sentido total de ese margen poblacional? Claro, esto es muy importante. El grado de representatividad que una encuesta tiene, obviamente tiene que ver con el número de encuestas que hagas y qué tanto verdaderamente están representando a la población. Hacer 10 encuestas verdaderamente es como si lanzaras un volado y tener lo que sea, porque no es un dato representativo. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado cuando es una encuesta, que verdaderamente tengas un número de encuestas que represente fielmente a todos los sectores poblacionales, para que en total, cuando veas el resultado final, estés hablando de una encuesta representativa y no simplemente de un sondeo entre un target específico. ¿De cuántos ciudadanos tendríamos que estar hablando en una población, no sé, de 100,000 habitantes? Mira, hay ciertas fórmulas en este tema estadístico para hablar de una muestra, normalmente en universos infinitos, como es un tema de una encuesta electoral. Hasta con 100 entrevistas puedes empezar a hablar de un cierto resultado, pero no puedes llegar a empezar a segmentar. Si yo hago 100 entrevistas a nivel general, podría hablar del número total, pero no, si tú me preguntas, oye, ¿qué pasa entre hombres y mujeres? Yo no puedo segmentar. Si me dices qué pasa por un grupo de edad, tampoco puedo segmentar. Una muestra un poco representativa, 1000 entrevistas que pueda tener probablemente 500 hombres y 500 mujeres, para que después cuando tú me digas, oye, Carlos, ¿qué pasa entre hombres y mujeres? Yo te pueda dar con certeza el resultado que pasa en ese segmento. Obviamente una encuesta nacional, una encuesta como las que puede hacer un partido político, obviamente también un gobierno, para ser más representativo, pueden ser 10,000, 15,000 encuestas que tengan representatividad incluso por región del país, zonas urbanas, zonas rurales, y entonces sí puede estar hablando de un número muy, muy preciso. Exactamente. De esto pues se desprende también el prestigio de las casas encuestadoras. Claro. Y esto para darle redondez por el tema donde comenzamos. De repente pues puede haber esta tendencia y puede haber este interés de grupos políticos, de perfiles políticos o de alguna persona interesada en mostrar una tendencia que en realidad no existe. Pero de aquí es donde se desprende entonces el prestigio de las casas encuestadoras y saber quién está dando a conocer el dato. Claro, claro. Te comentaba un poquito antes de entrar al aire, Alejandro, me tocó la oportunidad de estar trabajando en empresas de talla mundial, Ipsos y GFK, en el momento de momentos de elecciones importantes, por ejemplo, en el tema del Brexit, en el tema de la elección de Hillary Clinton y Donald Trump, en el referéndum en Colombia, en donde empresas internacionales, empresas que formaban parte de las top 3 encuestadoras a nivel mundial, fallaron en la predicción, sí, y fallaron decirlo porque no le atinaron al dato. Sin embargo, te puedo afirmar, porque me tocó estar en ese entorno, que no eran encuestas amañadas, que eran encuestas totalmente científicas, no pagadas por ningún partido, y aún así, llegado el momento de la elección, llegado el momento de la votación, al día después, cuando salieron los resultados, decían, no le pegaron. No sucedió. ¿Y qué pasó? Un tema de crisis de credibilidad. Estar ahí y gente de nivel alto, te diría de director, el CEO de estas empresas, poner en duda y entredicho si querían seguir participando en esos ejercicios por el riesgo y la reputación que significa no pegarle al dato exacto. ¿Es ciencia exacta o no lo es? No lo es. Hay mucha matemática atrás, como te digo. Es bien importante que tengas a un estadista muy bueno, que genere una muestra muy precisa. Sin embargo, hay muchos factores, errores muestrales, errores no muestrales y situaciones que pueden pasar que al final del día tu encuesta, por más precisa que sea, el día de la elección, los datos no sean. Ahorita te voy a... ¿sí? ¿Fotografía del momento, Carlos? Justamente, me ganaste el dato, Alejandro. Es una fotografía del momento y el momento cambia de una manera dramática, incluso de un día a otra. Lo veía hace un rato. Hillary Clinton, 2 o 3 días antes de la elección contra Trump, ganaba por 2 o 3 puntos. ¿Qué pasó? Sí. Pasó el día de la elección, el famoso, y perdió. Era una fotografía en un momento preciso. Hillary Clinton también 6 meses antes de llegar a la elección le llevaba aproximadamente 12 o 13 puntos de ventaja a Donald Trump. Todo el mundo decía, es imposible que Donald Trump haga algo. Son fotografías en un momento preciso del tiempo y son fotografías de algo que un votante, que el electorado te dice ante una pregunta expresa de qué va a ser el día de la votación. Sin embargo, de que eso suceda a lo que va a suceder en la casilla, puede pasar cualquier otra cosa, Alejandro. Yo te puedo en la encuesta decir que voy a votar por un partido u otro y el día que llego a la casilla, mi decisión puede ser distinta. Sí, y nos implica incluso hasta la condición del clima. Eso puede afectar nuestra decisión. Mira, Alejandro, tenemos y estudiado 3 grandes
formas de votantes. Ujú. Este voto duro, que sabemos que es personas que históricamente han votado por un partido, que están casados y que no importa qué va a pasar y van a votar, ¿no? Este voto duro que sabemos que tenía el PRI en su momento, que ahora tiene Morena, y que pase lo que pase, sabemos que va a suceder, ¿no? Que son cuestiones de negociaciones de mucho tiempo, negociaciones familiares. Te cuento que un momento me tocó estar en una campaña de estas campañas AP con un candidato para una alcaldía en una población particular. Ajá. Y llegar a una casa y hacer la negociación con la señora, con la abuela, porque es la matriarca la que decide al final por quién va a votar, no ella, Toda la familia. Así es. Y si no vota la abuela, no vota el nieto, severo problema que se mete con la abuelita, con el Pierde los abuelito. terrenos, ¿no? Exactamente, entonces ese voto duro es el primero que ya está muy apalancado y que sabemos que esos partidos tienen. Luego tenemos el voto informado, este voto que son personas que verdaderamente con tiempo anterior están escuchando las propuestas políticas, le pone atención a toda la cantidad de comunicación que recibimos. Te diría que todo ese gasto que se está teniendo por todos los partidos políticos en publicidad, que son millones y millones que salen del erario, digan o no, pero que terminan saliendo del erario, van ubicados y van dirigidos a un 30% de la gente que es la que verdaderamente hace caso a esos mensajes, la que verdaderamente se informa y que llegado el momento, todos esos mensajes le van a hacer resonancia y va a votar por alguien. Para uno u otro. Y fíjate la cantidad de dinero que se gasta por un porcentaje que son los verdaderamente 30%. informados. No más de un 30%. Ese es el dato, Carlos. Porque el otro 30% que te digo es un voto duro, que no importa los mensajes que diga un otro, va a votar por un candidato. No tendrías ni siquiera que gastar mucho por esa gente porque el voto lo tienes asegurado. Así es. Y tenemos otro porcentaje muy grande, Alejandro, que ese es bien interesante, que nuestros amigos los gringos le dirían el voto de la última milla, el last mile, ¿no? Esas personas que salen de su casa, Alejandro, y que ese mismo día deciden por quién van a votar. Que salen de la casa y bueno, Salen no de salen la ni siquiera al momento de El llegar. día anterior todavía te pueden decir, es que no sé, mañana cuando salga a la calle voy a votar. ¿Y sabes qué sucede? Que van caminando, van con sus esposas, con sus amigos y en ese momento los convencen. En ese momento les dicen, ¿sabes qué pasó? Y llegan a la casilla y terminan votando. Cuando nosotros como casa encuestadora vamos y les preguntamos, mucha de esta gente nos dice que todavía no decide por quién va a votar o que a lo mejor no va a votar, pero llegado el día de la votación decide que va a votar y su voto lo toma en ese momento. Es un porcentaje sumamente importante de gente que se convence, que alguien la convence, o pues también lo que sabemos que puede pasar muchas veces en elecciones, de que vende el voto al mejor postor, ¿no? Sí. También es una buena parte que dice, bueno, no se ha decidido, pero pues lo que pase de aquí a la casilla decidirá. Es un porcentaje bien grande. Y es el porcentaje que al final del día, pues los candidatos que van en segundo o tercer lugar, pues tienen que ir, porque es un voto, es un porcentaje todavía muy grande. Ahorita que te comparta resultados de nuestra última encuesta, te voy a decir que en México todavía 1 de cada 4 personas que están diciendo qué va a pasar el día de la votación todavía no saben por quién van a votar. De ese tamaño. Es un porcentaje todavía muy grande. Hay desprestigio en la clase política mexicana y esto también pues afecta lo que está sucediendo hoy por hoy en esas fotografías del momento, más aún con esta serie de escándalos de los cuales ya hemos atestiguado. Solamente esta semana tenemos 2 de los cuales, bueno, pues afectan también esta percepción ciudadana. Sin embargo, pues la encuesta sigue siendo hoy el método preferido, predilecto e insisto, importante y preponderante para la clase política. De ahí se desprende también lo que ya abordamos, insisto, el tema del prestigio de las propias casas encuestadoras. ¿Qué lo está diciendo y cómo también te lo está diciendo? Hay un método, hay ciencia en medio de todo ello y los números siguen siendo también consistentes históricamente en la República Mexicana. Lo decías bien, Carlos, hace un momento, un voto duro que en cierto momento tenía bajo su resguardo el PRI y que hoy forma parte de Morena. Hoy si tenemos que hablar de un voto duro, tenemos que hablar de Morena. De Morena. Y esto habla de la consistencia, al menos dentro de los números fríos, Carlos. Sí, este voto duro, esto que van construyendo el tema de mucho tiempo, esta labor que ha hecho el presidente, justo los mensajes que leías antes de entrar al aire, esta gente que adora al presidente, que lo ve como una imagen, como una deidad prácticamente y que piensan que pues es lo mejor que le pudo haber pasado al país y por tanto su voto siguiente va por la continuidad. Dentro de la encuesta también estamos preguntando acerca de por qué votarían por alguna de las candidatas y particularmente por la candidata del partido oficial. Sí. Justamente lo que más pesa es ese sentimiento de darle continuidad al gobierno actual. Finalmente es un voto muy duro y un voto que tiene mucho palanque, mucho apalancado
por Andrés Manuel López Obrador, que le está transmitiendo a Claudia definitivamente. La emoción forma parte fundamental, crucial. Hay una herencia, pues. Le está dejando mucha parte del camino andado, porque le hizo mucha tarea, y ahora le corresponderá nada más caminar suavecito, no regarla. Y es importante porque también hay una porcentaje importante de la gente, como un 20%, que todavía podría tener una intención de cambiar el voto, aunque ya no se haya dicho que pasaría, que estaría interesada en votar por un candidato a otro. ¿Qué tendría que pasar? Obviamente una situación catastrófica, ¿no? Probablemente un tema de corrupción, de un caso, corrupción, alguna situación, ¿no? Pero aún así hay un porcentaje de gente que puede decir que puede cambiar, pero otro porcentaje definitivamente dice que pase lo que pase, va a votar por una continuidad, va a votar por un voto duro porque confía en el proyecto de la 4T, que también es bien interesante. Mucha gente lo menciona, la 4T, y cuando preguntamos a la gente qué es la 4T, te sorprenderías lo que es la 4T. La 4T es ambigüedad. La 4T son muchos temas y nada. Y es un tema que también un político, probablemente manejándolo de una manera interesante, podría tomar cartas al asunto, porque pues te podría decir que es todo, pero al mismo tiempo es nada. Les falta aterrizar el concepto. Es un concepto muy ambiguo, porque empezó con un tema que era la 4T es menos corrupción, la 4T es menos privilegios, la 4T es etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy, si tú me dices, Carlos, ¿dónde encuentras qué es la 4T? ¿Tú sabes, Alejandro? A nivel ciudadano no lo hay. No hay una interpretación. Pero sin embargo, sí, realmente la gente, el público, el votante, sí lo identifica. Sí lo identifica. Lo identifica como una bandera del gobierno, la 4T. Hay que recordar que pues Smart Apps es una casa dedicada a la investigación de mercados, que Carlos Frías es el director de esta empresa. ¿Director es la Sí, así es. ¿O prefieres CEO? No, director está perfecto. Director de Smart Apps, Carlos Frías, hoy en cabina de Cadena Azul Radio. Y además hemos de decirle, yo creo que dentro del segmento y ya también de casas encuestadoras, Smart Apps está haciendo lo que históricamente nadie ha hecho en la República Mexicana. No sé los alcances globales, ya tú mismo me dirás, Carlos, pero es que pues tenemos la apreciación social de que pues todo está dicho en la modernidad, ¿no? Hoy nos comunicamos con teléfonos que nos caben en los bolsillos, en donde llevamos no solamente la posibilidad de hablar con nuestros seres queridos, sino también escribirnos, también mandarnos videos, hacer videollamadas, escuchar música, opinar a un segmento de la población, incluso en el mundo a través de las redes sociales. Y cuando esto sucede de manera tan cotidiana, nos mete en una percepción de que todo está dicho, Carlos. Es decir, no se puede innovar más de lo que ya se ha innovado, pero ustedes sí que lo han hecho. Pues mira, Alejandro, trabajamos en un modelo junto con Mario, mi socio, Mario Citalán, mi socio, es igual colaborador contigo de manera frecuente. Él es médico psiquiatra y bueno, amigo mío desde hace mucho tiempo y ahora socio. Y hace pues un poco de tiempo con todo este tema de las problemáticas de salud mental, adicciones. Él es un experto en el tema de adicciones, participando en muchísimos foros. Decidimos emprender un proyecto para entender a la ciudadanía, al mexicano, desde una óptica totalmente distinta, darle un foco y poder encontrar segmentos relacionados al tema de salud mental. Lo que me dice Mario como especialista es que este tema ya era un tema pues que venía muy fuerte hace algunos años, que estudios o datos por ahí que salían en algunos lugares hablaba de los rompimientos que existían entre las generaciones, el tema de los divorcios, el tema de mucha más gente necesitando cuidado, el crecimiento en temas de drogadicción, pero no estaba medido. Sin embargo, el tema de la pandemia vino a ser un boom, o ser un detonante, porque al final del día la convivencia que no estábamos acostumbrados llevó a rompimientos, ¿no? Tasas de divorcio que nunca se habían visto, problemas de drogadicción, los jóvenes sin saber qué hacer, y finalmente el día hoy sí se habla cada vez más de temas de salud mental. Y al final del día nosotros decidimos hacer un proyecto en el que generamos un algoritmo de segmentación para encontrar distintos grupos que se puedan hablar en relación a sus preocupaciones, a sus emociones, en relación a salud mental. Encontramos 5 grupos muy interesantes que ahorita te voy a explicar acerca de cada uno de ellos. Y lo más relacionado, lo más interesante es cuando hablamos incluso de política, encontramos que estos grupos tienen preferencias muy particulares. Entonces, hablar de mensajes
es también hablarles a estos grupos que tienen preocupaciones distintas, depende a lo que le está pasando, sus niveles de tristeza, su emoción, su depresión, su ansiedad y la manera como les está yendo en la vida. Entonces, nuestro proyecto se llama Mexicología, así lo denominamos, y estamos haciendo continuamente actualizaciones de Mexicología y relacionándolo con elecciones, con marcas, con servicios y cómo afectan al día a día a estos segmentos, Alejandro. ¿Qué se encontraron? ¿Qué puedes presentarnos como un número o un dato que particularmente a ti como especialista en el segmento te ha sorprendido después de aplicar esta dinámica que es por sí mismo revolucionaria, disruptiva? Sí, mira, nos encontramos cosas sorprendentes, maravillosas. El tema de ponerlo en número, darle un significado y un nombre, pues toma más relevancia, ¿no? Entrevistamos más de 500 personas, nuevamente de México, Guadalajara, Monterrey, y también algunas personas del resto del país a través de una muestra abierta, igual como hablábamos hace ratito, bastante, muy representativa del mexicano, de 18 años en adelante, todos los niveles socioeconómicos, hombres y mujeres. Y le hicimos una serie de preguntas que, si bien no es un diagnóstico médico, y eso es bien importante que decirlo, a través de este conocimiento de Mario y de todos estos temas de instituciones, aplicamos una serie de preguntas relacionadas al día a día de las personas. ¿Qué tan tristes están? Las emociones. ¿Qué tan común es que tengan problemas gástricos? Porque también explicado por Mario, este tema cada vez tiene más relación con el tema de salud mental. No solamente es un tema funcional. Lo que pasa en nuestro estómago, este tema del segundo cerebro, es súper importante porque lo que igual me ilustró en su momento Mario es que se producen una serie de cuestiones químicas en nuestro estómago que producen problemas en nuestra salud mental. De hecho, tener, por ejemplo, problemas gástricos frecuentemente no necesariamente querría decir que tenemos un problema intestinal, puede ser que sea un problema de carácter depresivo. Y entonces preguntas como esta y muchas otras, como por ejemplo su estado de ánimo, cuándo fue la última vez que se sintió contento, qué tanto ha tenido violencia familiar en su entorno cercano, consumo de drogas, y como estas preguntas, una serie de preguntas amplias, nos llevó a encontrar 5 grandes segmentos. Después de aplicar un modelo matemático de clusterización, encontramos 5 segmentos muy claramente identificados y además preocupantes. El primer grupo, Alejandro, le llamamos, porque buscamos cómo encontrar un nombre que los identificara, les llamamos los decepcionados, 21%. Y lo preocupante es que son estas generaciones jóvenes, centennials y millennials, de entre 18 y menos de 30 años. Decepcionados. Decepcionados. Y el tema decepcionado es porque están viviendo un mundo que no esperaban, pasaron ya por una pandemia, están entrando al momento de decisión de carrera, otros momento de decisión del trabajo, otros empezando con relaciones de pareja, y todo esto en un mundo totalmente tecnológico, globalizado, redes sociales, y entonces están enfrentándose a situaciones que no tenían conciencia, ¿no? Y este tema de las redes sociales también fue un descubrimiento súper fuerte. Encontramos en estos grupos, Alejandro, el uso de redes sociales como todos lo ocupamos, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp sabemos que es nuestra herramienta de trabajo, de comunicación, y todo el mundo lo ocupamos. Pero ¿qué pasa con esas herramientas como por ejemplo TikTok e Instagram? Son plataformas súper particulares porque tenemos un grupo que les llamamos los pragmáticos, que te los explicaré más adelante, pero es un grupo que diríamos más feliz, que disfruta la vida. Normalmente son gente de generaciones un poco más avanzadas, 40 años y adelante, muy presentes sobre todo en ciudades que no son ciudades urbanas. Este tema de que se vive mejor fuera de estos es una realidad. Y que saben que también los denominamos como que ningún problema dura para siempre. Entonces la felicidad es más real, por eso les pusimos pragmáticos. Los pragmáticos son más felices. Más felices. Sí, una felicidad, de 40 y una felicidad mayores. Auténtica, ¿no? Saben que te digo que los problemas, si llegan a tenerlos, van a pasar, ¿no? Y seguramente le van a encontrar solución y suelen vivir. Oye, ¿están más desconectados o pues menos no conectados a las redes? Lo que te quería decir en este tema de las redes es que ellos utilizan Instagram y TikTok para compartir las cosas que les pasan. Es decir, si viajan, si están en un restaurante, si leen un libro, si están con su familia, pero compartir muchos momentos de felicidad. Muy bien. ¿Qué pasa con los decepcionados? Los decepcionados están consumiendo eso para cortarse las venas. Esa es la respuesta. Tienes 2 segmentos. Uno de generadores del contenido. Generadores de contenido. 40 y mayores. 40 y mayores. Y consumidores del contenido. Que son la generación posterior, inmediata anterior. Exactamente, un poquito más abajo, porque te incluye también a muchos jóvenes, ¿no? Que están consumiendo, pues, viajes a lugares en donde les gustaría ir,
restaurantes a los que les gustaría entrar. Es decir, están construyendo una historia Pero de hay un mundo. frustración. Hay frustración. Claro. Hay una frustración terrible que la viven al día a día y se convierte en depresión y se convierte en ansiedad. Es el grupo que cuando lo hicimos un ejercicio de qué tan ansiosos y depresivos estaban, es el grupo con el mayor nivel de depresión y ansiedad. Porque están pues en un momento de crisis, viviendo cosas nuevas y sin saber qué hacer porque pues no hay un manual, ¿no? Pues pasamos todos por esa edad y sabemos que tomas decisiones pues muchas veces a la ligera y es lo que pasa. Están decepcionados por un mundo que no es el que esperaban y es el que les tocó vivir, ¿no? Así es. Es un grupo importante, ¿no? Después tenemos un grupo un poco más, este grupo más pequeño, es un 12% que le llamamos camaleónico. Este grupo está compuesto también por un grupo de jóvenes y adultos jóvenes que si bien llegan a tener problemas, Alejandro, son más tipo veleta, lo suelen sortear bastante bien y no tienen un problema, es decir, no lo transforman y no lo mimetizan, ¿no? Lo suelen soltar sin ningún problema, viven lo bueno y si pasa algo malo, lo dejan por un lado. Es un grupo que está ahí medio mezclado, no diríamos que está clavado en los jóvenes, tiene un poquito de carga un poco más hacia clases medias altas, pero no necesariamente quiere decir que sea clases altas, ¿no? Ese grupo le llamamos los grupos camaleónicos, ¿no? Después encontramos un grupo que de verdad que cuando lo analizábamos Mario y yo, nos dio mucha tristeza. Es un grupo que representa el 22% y le llamamos melancólicos. Es un grupo representado en su mayoría por mujeres. Casi el 70% de la gente que pertenece a este grupo son mujeres. Mujeres que en alguna parte de su vida sufrieron algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o familiar, o viven en entornos más difíciles. Suelen ser mujeres que también suelen ser este pilar de la familia y entonces tienen una carga muy pesada en sus espaldas, ¿no? Es Pipi la que está cargando todo el tiempo a la familia, que no se siente incluso capaz, no se siente con el poder para poder entrar incluso a una tienda departamental de prestigio, Alejandro. Cuando les preguntábamos en su momento una serie de categorías que las personas pueden comprar como refrescos, cervezas, tiendas departamentales, etcétera. Todos los grupos, cuando les preguntas a qué tienda departamental van, pues casi todos te dicen que entrarían a esta tienda rosa, que es muy conocida, que mucha gente va. Este grupo en particular no va. Suele ir a tiendas de un prestigio más bajo, consumir marcas que no son marcas de alta. O sea, son personas que se sienten menos, melancólicas todo el tiempo y están viviendo aquí me tocó vivir y pues no hay más. Estoy aquí y aquí me tocará vivir, ¿no? Es un grupo importante. Sí. Te digo, cuando analizamos nos dio mucha tristeza. Más del 20%, sobre todo, te digo, mujeres. Y sí, cargado sobre todo a niveles bajos, ¿no? Que pues la están viviendo mal porque pues tienen problemas económicos, tienen problemas en su entorno, violencia física, familiar. Es un grupo muy importante. Y el cuarto grupo, el quinto ya te lo había dicho, pero el cuarto grupo les llamamos soñadores. Ajá. Soñadores porque está súper interesante. Luego a veces yo pongo ciertos refranes para ejemplificar estos, pero de que el dinero compra la felicidad o el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Sí. En este grupo es súper claro, porque son personas que pueden tener problemas, pero son personas que son de nivel socioeconómico alto. Entonces, si tienen problemas, pues a lo mejor me doy un viaje o me compro el teléfono más caro. O veo mi cuenta. Veo mi cuenta y digo, no pasa nada, lo soluciono. Entonces, tienen una felicidad, son soñadores porque tienen felicidades, pero de alguna manera es relacionada pues con su estatus, con el consumo. Entonces, es un grupo que es de la parte feliz. Digamos que tenemos dos grupos que son grupos felices. Soñador que es una felicidad un tanto artificial o un tanto construida a través de la parte económica, y el grupo pragmático que ya te lo había contado, que es un grupo que nos pesa aproximadamente el 25%, pero sí es una felicidad que diríamos más auténtica, ¿no? Más auténtica. Estos son los 5 grupos que encontramos, Alejandro. La verdad es que al interior tienen un grado de explicación muy fuerte relacionado con sus emociones, con su estado de ánimo, con su estado de salud y también con su demografía. Esto que te platicaba de que unos son más hombres, unos más mujeres, unos más nivel, se explica muy claro. Y llevado al tema del día de hoy, del tema de la plática que nos invitas, también muy relacionado y muy segmentado por el partido al que votarían. Entonces también quiere decir que los candidatos o las candidatas, en este caso, bueno, también ahora el candidato del Movimiento Ciudadana, podrían de alguna manera generar discursos
para este tipo de segmentos que pueden estar cercanos o lejanos a ellos. Es importante mencionarlo porque esa es la importancia de la investigación. Pues siempre decimos investigación de mercado, pero pues la encuesta tiene que ver con el perfil ciudadano. Y estos datos que nos acaba de compartir Carlos Frías Martínez de México, se ha denominado Mexicología. Mexicología. Es este perfil, esta radiografía del mexicano como nunca antes se había presentado. Es la primera vez que se logran estos datos, estos números, y esto habla por sí mismo de la evolución natural de los procesos de encuestas, Carlos. Sí, mira, te digo, empezó como una plática de un café con Mario, de vamos a investigar. Empezamos a ponerle todo el corazón atrás de esto para encontrar la mejor manera de tener el modelo, y ahora cada vez que tenemos la oportunidad de presentarlo en un foro, incluso con personas cercanas a esto, y el propio Mario me dice que la información más actualizada relacionada con salud mental tiene 15 años. La encuesta que se considera la encuesta oficial tiene 15 años, y también lo que me decía que la encuesta que está próxima a salir tiene un cierto, vamos a decirle, sesgo, de la manera en cómo está preguntada. Entonces, sí podemos orgullosamente decir que es un modelo disruptivo, un modelo diferente, actual, y que además lo podemos cruzar con una serie de temas distintos, ¿no? Desde lo que te decía, qué marcas de autos tienen, qué categorías de refrescos consumen, y obviamente lo que nos toma en este momento, por qué partido votarían, y sobre todo, ¿por qué? ¿No? ¿Qué es la razón que un candidato u otro les resuena para poder identificarse con ellos? Se ha hablado de una popularidad pues nunca antes vista para un presidente de la República, pero también el efecto colateral que va a significar para el proceso electoral inmediato, que es en este caso el 2024. Se encontraron con los mismos datos. Carlos, es la misma información que ustedes lograron recabar. Sí, mira, eso no cambia mucho. Nuestra encuesta es una encuesta que tiene una cobertura en México, Guadalajara y Monterrey, pero va en línea con los resultados que se expresan últimamente. Por ejemplo, ayer escuchaba a Roy Campos, que es una de las voces más, si no es que la más fundamentada para hablar de temas de encuestas de opinión, ¿no? Es muy conocido, y hablaba justamente esta diferencia de cerca de 15, 20, en algunas encuestas hasta 25 puntos que sucede entre las dos candidatas, obviamente favorecida hacia Claudia, y que además no se ha movido mucho desde hace unos 3 meses, donde todavía no estaba de manera oficialmente dicho los candidatos, y hoy, 3 meses después, los resultados son prácticamente los mismos. Nosotros encontramos en nuestra encuesta justamente eso, cerca de un 39% de la gente diciendo que estaría con una intención de voto hacia Claudia Sheinbaum, y un 21% hacia el Frente Amplio, con una diferencia, como te digo, de cerca de 17, 18 puntos. Pero lo interesante que te decía es que existe un 25% de gente que nos dice que todavía no se ha decidido por su voto. Lo que te sorprendería es cómo cambia entre estos grupos de segmentación que te decía. Por ejemplo, estos chavos, voy a decirle chavos, que son los decepcionados, cerca de un 30% dicen definitivamente que todavía no han decidido. O sea, incrementa de un 23 a un casi 30%, que dicen: estoy en un proceso de decepción, estoy viviendo muchas cosas, y si me preguntas ahorita por quién voy a votar, no lo tengo en mi radar, e incluso un 10% que me dice definitivamente no votaría, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, un grupo de mujeres melancólicas, que este grupo, por alguna razón, y este es un tema que nos llama mucho la atención, están muy alineadas con el momento, con el partido actual. De alguna manera, este discurso de la pobreza, primero los pobres, pues va con este tipo de personas que se sienten empujadas, que se sienten desprotegidas, que se sienten que el sistema históricamente las ha oprimido. Son aquellas que el día de hoy, más del 45%, de ese 38% que te decía que en este momento es anunciado por Morena, justamente las melancólicas casi se va al 45%. Ese gap se sube, y por el contrario, el Frente Amplio es en donde más distancia genera. Es un tema súper interesante. Oye, ahorita casi los estoy viendo, porque sé que hay muchos de la clase política que siguen este programa y están anotando así rápidamente los datos que les está dando Carlos Frías. Son oro molido para quienes quieren pues direccionar un discurso para pues lograr un objetivo, ¿no? Y pues eso es siempre como la referencia que tenemos de las encuestas, de los datos, de los números fríos, pero más aún es importante que todos como a nivel ciudadano
podamos tener acceso y entendimiento de lo que significa una encuesta de estas características, porque nos da una radiografía de nuestra sociedad y también nos da un ejemplo de dónde podríamos estar nosotros mismos colocados, acercarnos a la realidad que impera en nuestro entorno social y también darle una interpretación mucho más certera a ese contexto. Por eso son importantes las encuestas y hoy Cadena Azul Radio cuenta por primera ocasión de muchas, Carlos, de muchas. Yo encantado. Con la presencia de Carlos Frías Martínez, director de Smart Apps. Este estudio de mexicología ¿es público, Carlos? Sí, de hecho es un estudio totalmente propio de nosotros, de Smart Apps. Es un estudio que subimos constantemente a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, a nuestra página de Instagram. Entonces el público que quiera tener acceso, ahí está. Esta información que te acabo de compartir está prácticamente saliendo del horno. Se hizo hace un par de semanas, el campo lo terminamos hace apenas unos días y próximamente lo estaremos subiendo a nuestras redes. Pero un estudio de intención va mucho más allá que solamente preguntar por quién votarías. Esto es lo interesante, ¿no? Entender los porqués, entender los discursos y si fuera obviamente un candidato, poder entender cómo puedo el día de las elecciones o un poquito antes actuar como actuaría una marca en el mundo del marketing, ¿no? Así es. Generar retención, es decir, que aquellas personas que dijeron que votarían por mí, llegando a la casilla, voten por mí, lo que le llamaríamos lealtad. La lealtad. Generar conversión, ¿no? Estas personas que no tienen una intención para votar o no saben por quién van a votar, los termina convenciendo en este último proceso y un proceso de atracción. Estas personas que no van a votar por mí, ¿cómo los convenzo, no? Y esto lo podemos obtener a través de un estudio de investigación más profundo que solamente preguntar la intención, que obviamente es el dato que siempre presentan en los medios, que se presenta en los periódicos, pero va mucho más allá. Poder entender, te digo, los porqués, las razones, por qué un segmento u otro y qué los define. Eso lo tenemos en nuestro estudio, lo pueden consultar y pues encantados de platicar de esto. Es público y usted los puede seguir en redes sociales. Consúltelo, no le anote más así a golpe de lápiz y papel. Consúltelo directamente en las redes sociales de Smart Apps. ¿Cómo te encontramos así directamente? Smart Apps, así lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, poniendo así sale de manera muy rápida. Smart, tal como suena, ABS. Todo junto, Smart Apps como una sola palabra, así nos pueden encontrar. Así encuéntralos también en redes sociales particulares, ¿no, Carlos? Exactamente, estamos, te digo, en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en TikTok, todas las redes sociales tenemos ahí presencia. Excelente. Y bueno, pues si usted lo permite, nos vamos a dar la oportunidad de invitar de manera sistemática a Carlos Frías. Es importante tener el pulso de lo que socialmente sucede desde la frialdad de los números, pero también desde la consistencia, de la transparencia y de la certeza de una casa de prestigio. Y nos queda claro que Smart Apps lo está haciendo muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Encantado con la invitación y pues gustosos de estar aquí contigo las veces que tú nos Vamos a platicar de esos números, porque sin lugar a dudas, interesante 2018, sí, seguramente. Histórico, por supuesto, pero yo creo que 2024 lo es por sus propias condiciones, también más y en muchos segmentos que no habíamos visto nunca. Seguramente, aunque la brecha en este momento es amplia, te digo, recordando lo que pasó con Trump, con Hillary, es algo alcanzable, sobre todo que ya no alcanzamos a tocar aquí, pero dentro de la encuesta preguntábamos ciertas problemáticas que tenemos los mexicanos. ¿Qué candidata podría ser aquella que mejor resuelva un problema u otro? Te sorprenderías los espacios blancos que existen, porque hay problemas que definitivamente la población considera que ninguna de las dos los puede resolver. Problemas, por ejemplo, temas del narcotráfico, definitivamente ninguna de las dos se siente, la gente las ve con esa capacidad de poder atenderlos, ¿no? El tema de las generaciones lésbico, la comunidad tampoco es un tema que consideren que es un tema que sea propio. El narcotráfico, el crimen organizado, la seguridad en las calles y corrupción, consumo de drogas, son espacios vacíos. Entonces, faltan 6 meses, o bien trabajados, pues podría ponerse una carrera un poco más cerrada, ¿no? Te diría que es complicado, pero con la cantidad de espacios vacíos, de espacios en blanco que pueden tomar, sin duda alguna. Porque si bien el candidato o la candidata del partido oficial tiene esta
esta puerta, este soporte, hay muchas cosas en donde no necesariamente está más sólida y que pues la otra candidata o candidatos podrían trabajar estos lugares, estos posicionamientos para poder generar más votos. Oiga, son datos que definitivamente sirven también para quien está en vías de convertirse en administrador de algún segmento, ¿no? Bien, administración pública, me refiero a algún municipio, a algún ayuntamiento, pero también a aquellos que van camino a convertirse en los nuevos legisladores, evidentemente a quien muy próximamente será la presidenta de la República, quien usted considere que le vino a la mente. Pero siempre será responsabilidad el considerar esta radiografía para poder atender los problemas que hoy nos aquejan como ciudadanos. De eso se tratan los números, de eso se trata el pulso, de eso se trata la información que maneja Smart Apps. Gracias, Carlos. Gracias, Alejandro. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta emisión matutina en Cadena Azul Radio. Refrendamos el compromiso con usted y con la verdad. Soy Alejandro Alejandre. Muy buenos días. Buena información. Nos escuchamos el lunes. Rotativo Noticias sin filtro. En Cadena Azul